¿Cuántos creen que estamos en un tiempo crucial para el crecimiento de la iglesia? Yo creo, miren, la Biblia habla, Jesús lo dijo, acerca de acontecimientos complejos que vendrían en el final de los tiempos. Entre esas cosas vendrían eh, guerras, rumores de guerras, odio, traición, eh, muerte, hambre, pestes, pandemias, etcétera. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención, y estoy citando Mateo capítulo 24, es que Jesús dijo, pero todavía no es el fin. Cuando este evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Entonces van paralelo un mover difícil, complejo, una situación en donde el mundo está en una incertidumbre, pero también la iglesia que realmente está o ha entendido el tiempo final, creo que es una oportunidad que Dios nos está dando. Nosotros por lo menos allá en Chile le hemos creído al Señor y seguimos avanzando con todo nuestro corazón, pero hay un detalle y es lo que yo quiero compartirles esta noche. ¿Cuántos, a mí siempre me gusta hacer esta pregunta, cuántos servidores en las diferentes áreas de trabajo de la iglesia hay acá? Levanten la mano todos los servidores. Bueno, por lo menos un 85%. Normalmente los días de semana es el grupo base, ¿verdad? Entonces, es súper importante que hablemos de esto. Pregunto, ¿cuántos anhelamos que la obra siga creciendo? ¿Verdad que sí? Pero ¿sabían ustedes que hay oposición a ese crecimiento? Hay una resistencia espiritual, hay una resistencia a la autoridad o a la influencia que una iglesia puede tener en una ciudad o en un país. La iglesia es una entidad sobrenatural que le genera de alguna manera peligro al enemigo. Entonces yo quiero hablarles esta noche de una estrategia que nuestro enemigo, nuestro adversario utiliza para frustrar, para afectar el crecimiento o la autoridad de la iglesia. Cuando hablamos de la palabra oposición, y ustedes van al diccionario, se van a encontrar que la palabra oposición viene de la acción y efecto de oponer u oponerse, sinónimos como contrariedad, antagonismo entre dos cosas. Entre eso se puede mencionar cuando hay oposición, hay rivalidad, hay desacuerdo, hay contradicción, hay enfrentamientos, obstrucción, resistencia, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que existe una oposición. Y esto parte desde hace muchos años. Fíjense que en Génesis capítulo 3, verso 15, miren las palabras de Dios con relación a un conflicto que se daría entre dos simientes. Pondré enemistad entre tú y la simiente o la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te va a herir la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Aquí le estaba hablando Dios a la serpiente, o mejor dicho, al serpiente. Entonces le estaba diciendo, mira, va a haber una batalla, va a haber una guerra constante entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer encierra a la iglesia, a nosotros. La simiente de la serpiente son de alguna manera todas las cosas que se oponen o generan resistencia a que una iglesia pueda ejercer su propósito o su autoridad en una ciudad. Entonces, aunque usted no lo crea,
Las tinieblas constantemente están razonando, están pensando, están planificando generar obstáculo al avance de una iglesia. Constantemente. Entonces hay diferentes estrategias que nuestro enemigo va a usar para afectar. Y hay diferentes frentes de ataque que de alguna manera la Biblia nos deja, nos advierte, o el Espíritu Santo a través de la palabra nos advierte acerca de estos peligros. Entonces, analicemos un poquitito esta palabrita, la palabra enemistad. La palabra enemistad viene del hebreo 3:4:2, que de alguna manera se relaciona con aversión, odio u oposición. O sea, es decir, yo sé que lo sabes, pero no está de más recordarlo. Las tinieblas nos odian. Van a hacer lo posible para que el culto a Dios no se desarrolle. Entonces van a poner diferentes estrategias o van a levantar diferentes situaciones que van a generar esta resistencia. Saben, a mí me gusta mucho hablar acerca de esto porque es importante activar la iglesia y que la iglesia podamos comprender que es nuestro deber anunciar el evangelio. Dios podría haber usado ángeles, podría haber usado diferentes vehículos o diferentes formas de que el ser humano se enterara de su grandeza, pero decidió darle esa responsabilidad tan grande a la iglesia. Entonces nosotros somos esa simiente que debemos de cumplir con ese propósito. Por esa razón, ministerialmente uno debe de moverse estratégicamente. El Espíritu Santo va revelando formas, va revelando estrategias, va entregando herramientas, y ahí es donde nosotros debemos de comprender cómo utilizarlas de la forma adecuada, sin olvidar que hay oposición, que hay resistencia. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 11, verso 12 dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta hoy, el reino de Dios avanza a pesar de quienes. Díganmelo ustedes. Entonces, ¿quiénes son los que trascienden? ¿Quiénes son los que llevan, los que transportan esta verdad? Gente y decidida. Solo gente valiente y decidida logra formar parte de este reino, de este ejército. Por supuesto, no va a ser fácil. Y se necesita de alguna manera una condición para poderse enfrentar o para que podamos enfrentar esta oposición. Entonces, muy bien, estamos conscientes de que hay enemigos esperando cualquier tipo de oportunidad para poder frustrar el trabajo de la iglesia. Seguramente aquí también ha pasado, y a mí me ha tocado vivirlo a través de los años, que a veces hay hermanitos que dan testimonio, dan su vida ha ido evolucionando espiritualmente, y uno como pastor se pone feliz y uno quiere nombrarlo en un diácono, un anciano, o encargado de matrimonios, o encargado de jóvenes, qué sé yo, que pueda ser parte del equipo de la iglesia. Pero es impresionante, y estoy seguro que aquí también pasa, que cuando nosotros ponemos manos sobre estos varones o mujeres y se activa en ellos un servicio, comienzan los ataques de una manera impresionante a esa persona.
¿Pasa aquí también? Por supuesto. Grueso. Y entonces uno después de pastor llega a pensar, ¿para qué lo nombré? Es tremendo. Pero tú desde el momento en que tú le pones un sello o le pones o envistes a alguien y le entregas autoridad, desde ese momento empieza el enemigo a atacar. En su trabajo, quedan sin trabajo o algo ocurre, se desata una enfermedad y comienzan las situaciones tremendas. Y por esa razón hay una exhortación de que realmente solo gente valiente y decidida es la que puede arrebatar o tomar cartas en el asunto. Entonces, debemos estar conscientes, y aquí parte la prédica. Debemos estar conscientes que la obra de Dios seguirá teniendo oposición, resistencia, hasta que el Señor destruya totalmente las tinieblas. Pero para que ocurra eso, falta mucho tiempo. Más de 1000 años. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando el Señor venga, nosotros, la iglesia, seremos tomada, arrebatados, nos reuniremos con el Señor en el aire. ¿Cuántos dicen amén? Se desata en la tierra la semana número 70, profetizada y entregada a Daniel, y arrancan los 7 años de tribulación, de tribulación y gran tribulación en la tierra. Pero al terminar ese periodo de 7 años, inmediatamente atan a Satanás por 1000 años. Y después que pasan los 1000 años, a Satanás lo sueltan por un poco de tiempo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Apocalipsis capítulo 20. Entonces todavía hay cuerda para rato. Sí se entiende, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos que estar conscientes que va la oposición o el enemigo va a seguir peleando. Y solo gente valiente y decidida puede vencer. Ahora, yo quiero que hoy, esta noche, estudiemos o analicemos una estrategia que el enemigo va a usar para destruir o frustrar el desarrollo, el crecimiento y la autoridad de la iglesia. Y es una advertencia. Y es importantísimo considerarlo. Desde el momento en que se dio este privilegio de poder compartir con ustedes, sentí en mi corazón, porque yo siempre he creído que esta es una iglesia de influencia, y es una iglesia que Dios puso su mirada y que ustedes tienen mucho para dar. Pero denle un aplauso al Señor. Amén. Ok, arranquemos con la prédica entonces. ¿Les parece? Nehemías capítulo 4 verso 3. Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Déjenme explicarles, por favor, para poder entender este contexto. Necesito explicarte. Hace un tiempo atrás el Señor me entregaba esta enseñanza, que fue una serie de temas que estuvimos compartiendo en nuestras congregaciones, precisamente para que todos estuviéramos alertas y comprendiéramos cómo el enemigo opera o cómo piensa. ¿Sabías que en una oportunidad, cuando el rey de Babilonia Dios tocó su corazón y le permitió a Nehemías, un copero, es decir, un esclavo judío que estaba con el rey de Babilonia, era cercano. Y un día el rey de Babilonia le dijo: ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Y Nehemías le dijo:
Lo que pasa es que no olvido la casa de mi padre, no olvido mis tierras, no me olvido. Y vino un pensamiento de nostalgia. Y entonces el rey de Babilonia le dice: pero haz algo, ve a reconstruir tu ciudad, reconstruye Jerusalén. Y el hombre se emociona, pero él sabía que quedaban algunos campesinos, no habían guerreros entre ellos, y comenzaron a levantar Jerusalén. Comenzaron a restaurar las murallas y las puertas que habían sido quemadas luego de una invasión que había ocurrido en esa ciudad. Jerusalén representa a Dios. ¿Me siguen? Ok. En cierto modo, esto es una sombra de la iglesia. Nehemías representa a un ministro, a un hombre o a una mujer de Dios que anhela levantar el nombre de Dios en alto en una ciudad, en un país o en algún lugar. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí anhelamos que Jesucristo sea levantado sobre la romana? Gloria a Dios. Muy bien. Anhelamos que Jesús sea levantado en esta ciudad. Muy bien. Entonces Nehemías comenzó la reconstrucción. Pero hubo un grupo de enemigos que se enteraron de la intención que había en el corazón de Nehemías y de aquellas familias que habían decidido levantar Jerusalén. A mí me apasiona hablar de esto porque el libro de Nehemías encierra una gran cantidad de enseñanzas. Me podría pasar un año entero hablando de cada punto. Pero había un enemigo llamado Sanbalat. Sanbalat quiere decir enemigo secreto. Y Sanbalat tenía de alguna manera un cercano que se llamaba Tobías. Y miren el pensamiento que fue: esto, lo que están haciendo, ay Dios, un zorro podría destruir lo que están haciendo. Pero nosotros normalmente vemos o leemos sin darnos cuenta del trasfondo de lo que está diciendo. Ustedes se preguntarán: ¿y qué tiene que ver esto con el deseo de levantar el nombre de Dios en alto? Miren qué tremendo. La palabra original que se usa ahí, déjenme enseñarles, por favor. Es chacal. Cuando ustedes analizan y van al original, se van a dar cuenta que la palabra que se usa ahí, en la mayoría de las versiones, no sé si quieren corroborar con algunas versiones que tengan ahí, pero la palabra zorro también se define como chacal. Yo les voy a demostrar bíblicamente que los chacales son demonios, son espíritus inmundos. ¿Y cómo entran a las iglesias? Ahí es donde los quiero llevar. Porque el pensamiento de Tobías fue: un zorro va a destruir la intención que tienen. Un zorro, un chacal, va a frustrar la pasión que tienen de levantar el nombre de Dios en alto en la romana. Entonces, cuando analizamos la palabra, miren por favor, ¿por qué? ¿Cómo puede volverse una iglesia una guarida de chacales? ¿O cómo los chacales pueden entrar a una iglesia? Jeremías capítulo 9 verso 8 dice: saeta mortífera es su lengua. Aquí este es un reclamo que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel. Saeta mortífera es su lengua, engaño habla. Con su boca habla cada uno de paz a su prójimo, pero por dentro de sí mismo
le tiende emboscada. Paremos aquí. Paremos aquí. Aquí Dios estaba hablando acerca de una debilidad que el pueblo de Israel tenía. Y esa debilidad era la falta de honestidad, la falta de sinceridad. Porque normalmente se dan este tipo de situaciones. Que yo puedo venir contigo, te puedo dar la mano y hacerte sentir que me caes bien, pero por dentro no me caes bien. Puedo contigo hablarte como dice ahí, te puedo hablar de paz, pero por detrás estoy sintiendo el deseo de hacerte daño. Y entonces, Dios cuando vio esta intención en el pueblo de Israel, miren qué fue lo que pasó o cuál fue el juicio de ese engaño, de esa falta de honestidad dentro del pueblo. Dice en el verso 11, haré de Jerusalén un montón de ruinas, una guarida de chacales, y de las ciudades de Judá una desolación sin habitantes. Paremos aquí. Por eso partimos de menos a más, para poderles explicar qué es lo que está ocurriendo. Cuando en una iglesia, y esto es algo que normalmente tratamos de instruir o enseñar al liderazgo, a los servidores, a los ministros de alabanza, ancianos, diáconos, etcétera. Una de las cosas que nosotros debemos de estar conscientes para que la obra de Dios se desarrolle, para que la iglesia sea una entidad sobrenatural que ejerce autoridad sobre una ciudad, debemos de cuidarnos entre nosotros. Y la honestidad es algo fundamental. Es extremadamente importante la honestidad en los servidores, en este caso para con su pastor o para con su líder. Es demasiado importante. Porque en realidad, cuando en una congregación se empieza a dar tal vez un sentimiento de molestia porque no tomaron en cuenta a mi hijo, no tomaron en cuenta a mi esposa, no tomaron en cuenta a mi esposo, y de repente comienzan ahí a abrirse, abrir su corazón con otras personas, y así es como comienza a darse el chisme, la murmuración dentro de la iglesia. Y aunque tú no lo creas, cuando Dios ve que en una iglesia, en una entidad espiritual, hay falta de honestidad y se genera murmuración y rechazo hacia los líderes, Dios permite que hayan puertas abiertas y lamentablemente los chacales entran. Es una consecuencia. Por eso que una iglesia, cuando le da, abre puertas, sobre todo un líder, abre puertas. Afuera voy a hablar en sentido figurado, en sentido espiritual. Allá afuera está lleno de chacales, esperando que un líder o un servidor le abra la puerta. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Tobías es, no, esto de Sión. Está bonita la intención que tienen, pero yo estoy seguro que si les enviamos un chacal, se van a frustrar. Un chacal, un zorro va a evitar que ellos puedan crecer, que ellos puedan desarrollarse. Y ahí es donde nosotros debemos de estar conscientes de ser cuidadosos. Y esa es una función de todos. Conste que el pastor no me pidió que hablara de esto, ¿ah? No lo miren raro. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque normalmente nosotros, la iglesia,
tiende a emocionarse, sobre todo uno que está en el púlpito, espíritu inmundo, incluso hasta cantábamos, espíritu de temor, oye, espíritu de mal, ¿se acuerdan o no? Ay, oye, y uno se creía, pero grueso, ¿verdad? Sin saber que los chacales están esperando una puerta abierta. Yo diría que tiene una mayor connotación espiritual una persona honesta, una persona cuidadosa, una persona sincera, a una persona que le guste reprender espíritus inmundos. Entonces, si la iglesia quiere avanzar, quiere crecer, quiere generar una influencia, quiere de alguna manera avanzar en el propósito que Dios ha establecido, es demasiado importante entender este punto. ¿Saben por qué les estoy hablando de esto? Porque esto es lo que enseñamos en nuestras congregaciones. Tratamos de enseñar esto para estar conscientes, para que podamos comprender que un culto a Dios o una iglesia, primero, no es una agrupación, no es un club social, no es un club deportivo, no es una junta de vecinos, no es una entidad para ayudar al necesitado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una entidad sobrenatural que literalmente evita que las tinieblas destruyan una ciudad. Entonces, una iglesia que va a crecer, que va a desarrollarse, necesita tener precaución con los chacales. Yo sé que nunca más se les va a olvidar esa palabra, porque no es una prédica muy común hablar de chacales dentro de una exposición. Pero como yo entiendo que hoy me imaginé que la gran mayoría que vendría esta noche son servidores, son personas que les gusta la palabra, que les gusta estudiarla. Por eso yo estoy estudiando con ustedes la escritura. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, avancemos. Jeremías capítulo 51, verso 37. Les quiero demostrar que los chacales son espíritus inmundos. Para poder entenderlo, veamos estos textos bíblicos de Jeremías capítulo 51, verso 37. Y Babilonia se convertirá en escombros, en guarida de chacales, en objeto de horror y de burla y sin habitantes. Fue una consecuencia. O sea, los chacales aparecen donde hay juicios o donde se le abren puertas. Y cuando tú analizas la palabra, en este caso Babilonia, tú saltas a través del tiempo y vas a Apocalipsis capítulo 18, verso 2, que dice: cuando cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, cuando hablamos de chacales o considerados animales inmundos o aves inmundas, son demonios, son espíritus inmundos que van a hacer lo posible para provocar discordia entre nosotros mismos. Por esa razón es tan importante la honestidad. Por eso es tan importante regirnos a la luz de la palabra. ¿Cuáles son los pasos que se deben de dar? El manual es la escritura. Por ejemplo, la Biblia dice: si alguien es sorprendido en pecado, no dice publíquelo, dice llámalo en privado y haz lo posible por restaurarlo. Si te escucha, has ganado un hermano. Si no te escucha, llama a 2 testigos y conversa en la situación. No dice
que de alguna manera, si alguien es sorprendido en pecado, no dice señálenlo, no dice hablen de él. Entonces son ciertos principios que una iglesia tiene que manejar. Esa es una de las razones por la cual una iglesia muchas veces no crece, no se extiende. La iglesia de Cristo debe ser una entidad que se reproduce, que va creciendo. Eso es lo normal, eso es lo natural. Pero cuando comienza la iglesia a tener este tipo de oposiciones, es porque tiene que haber alguna puerta abierta. Lo terrible es cuando la puerta la abrió un líder. Eso es lo delicado. Por eso, disculpen que les hable de esta manera, pero yo tengo que explicarles cómo operan las tinieblas. Lo que pasa es que uno se emociona, hombre. Uno viene a cantar aquí, aleluya y todo el tema, pero esto es mucho más que eso. Es mucho más. O sea, tú y yo provocamos que Dios descienda. Entonces, cuando cantamos, cuando adoramos, entonces las tinieblas tienen que huir cuando el Señor o su majestad se hace presente. Pero yo quiero dejarles esta enseñanza en su corazón. Tengan cuidado, sean precavidos. Tal vez es mucho más ético o es mejor cuando un extranjero les habla de esta manera. Porque yo me voy, en cierto modo. Pero es importante considerar esto. La frustración, la molestia, eso es normal. Van a haber cosas que no nos van a aparecer en el camino. Eso es normal. El tema es cómo lo manejo. El tema es cómo lo controlo, cómo manejo, cómo canalizo esa emoción. Entonces, miren este texto precioso que ustedes conocen. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Atrapen los zorros, a esos zorros pequeños que arrebatan la viña, porque nuestra viña está ahora en flor, está brotando, la iglesia está creciendo, la iglesia se está desarrollando, está bonita la obra, pero hay que atrapar los zorros. ¿Cómo se atrapan los zorros? Cuando alguien viene a decirte, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto aquí. Perdóname, hermano. Entiendo lo que tú me estás diciendo. Comprendo tu molestia, pero te aconsejo que lo hables con tu líder. Eso es atrapar zorros. Eso es tomar autoridad. Eso tiene mayor autoridad que ponerse a reprender espíritus inmundos desde el púlpito, por poner un ejemplo. No estoy diciendo que no se haga, hermano. Solo estoy poniendo un ejemplo. Pero qué importante es la honestidad. La honestidad, sobre todo la confianza delegada de parte de un ministro, delegada de parte de un pastor, delegada de parte de un líder. Eso es importantísimo, la lealtad, la sinceridad, porque nosotros queremos atrapar esos zorros. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a permitir que la obra que ahora está fructificando, ahora que está echando flor, que se está poniendo tan bonita. Por eso atrapen esos zorros, atrápenlos, búsquenlos, no permitan que los zorros se metan. Y además, cuando tú haces un estudio de ese tipo de zorros, la palabra zorro que está ahí es chacal. Entonces ese chacal operaba de la siguiente manera. Los viñedos estaban en líneas y los chacales hacían guaridas, rompían por abajo, no se ven, pero están destruyendo las raíces. Entonces, cuando llegan los chacales, si ustedes se dieron cuenta, hay un común denominador en los tres aspectos que mencionamos.
cuando hay presencia de chacales, es que queda deshabitada el lugar, queda destruida. Entonces, imagínense cuántas congregaciones se han roto, se han frustrado en su crecimiento, no han logrado avanzar, porque es muy probable que no hay honestidad y se ha manejado de forma errada el conflicto. Entonces, por eso es tan importante. Perdónenme que les enseñe esto, pero yo sé y alcancé a leer por ahí que era una noche evangelística, ¿va? Pero tengo la mayoría aquí de servidores, y yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros como iglesia debemos de comprender es que hay un adversario que no descansa, que está esperando que tú y yo abramos puertas. Entonces es importante tomar acción y no dar lugar a las tinieblas que solo buscan destruir la obra de Dios. Es lo único que están buscando. Entonces por eso es tan importante que nosotros seamos cazadores de chacales. ¿Cuántos quieren ser cazadores de chacales? ¡Aleluya! Ya sabe cómo cazar chacales, ¿verdad? Cazar chacales es oponerse o cortar una murmuración. Den un aplauso al Señor. Manejo de molestia, manejo de frustración. Efesios capítulo 4 verso 26 dice, ustedes lo conocen, airaos pero no pequéis. Ok, ese airaos es la emoción, es el sentimiento. O sea, todavía estamos en una condición humana en donde hay momentos en donde uno se enoja. Pero ahí está la expresión, airaos pero no peques. En otras palabras, puedes sentirte molesto, pero ten cuidado con lo que vas a hacer con esa molestia. Y aquí hay otro principio: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que el pique tiene que durar un ratito nomás. Pataleó, patalee, pero no peque, ni que dure mucho. Señor, arráncame este pique. Enojo, piques, enojo, rabieta. La chiripioica, pues, era lo que veía en el Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan? Va, ok. Por ejemplo. Entonces, está bien que la emoción, a veces uno no le gustó algo, la persona que le tocaba dirigir o le tocaba el servicio dijo algo que no me gustaba, pues lo maneja. Y sincero. Eso es importante, la honestidad. Aprendan eso, por favor. Es importante la honestidad. Es importante ser honesto. Es importante hablar las cosas. Yo conozco mucha gente que se deja de congregar porque asumió una situación, hizo un gran castillo, una gran imaginación que uno tiene sin haberse sentado a conversar la situación. Porque cuando uno habla, se libera. A veces cuando uno habla, empieza a trasladar como ese sentimiento, el hecho que solamente te hayan escuchado te liberó. Hasta me han dicho a mí, han llegado conmigo a decirme cosas y después que me lo dicen, sabe, pastor, ya entendí todo, no me tiene que decir nada. Y no hablé nada. Solo el hecho de haber abierto su corazón. La honestidad. Pregunto, ¿cuántos quieren que esta obra siga creciendo? Pero hay que ser cazadores de chacales. Dele un aplauso
al Señor. Así que el pique no puede durar mucho. ¿Por qué? Verso 27 dice, para que no le des en cierto modo oportunidad al enemigo. Porque cuando nosotros tomamos autoridad, manejamos el enojo, la molestia. Acuérdense, ¿cuántos de ustedes se recuerdan el pique que le dio a Caín? Porque Dios había rechazado su ofrenda, pero aceptó la ofrenda de su hermano Abel. Se enojó tanto que Dios en persona, fíjate, fue a hablar con él y le dijo, mira, veo tu carita, esta, veo tu rostro que ha demudado, que ha decaído. Así le habló Dios, hasta bonito le habló. Y le dijo, si hicieras bien, yo te voy a aceptar. Pero el pecado está tocando la puerta. Y lo que más me impacta es cuando le dice, pero tú debes dominar. Dominarlo. Dominarlo. Yo ahora estoy haciendo una serie de temas que tiene que ver con el manejo de las emociones. Porque si tú te das cuenta, todos los grandes ministros que cometieron grandes errores en la Biblia fue por causa de sus emociones. Miedo, enojo, tristeza, emociones. Las emociones son peligrosas. Por eso la Biblia dice en Proverbios, no hay cosa más engañosa que ¿qué? Que el corazón. Entonces, volviendo al punto, miren este texto. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. También tengo algo que decirles a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Considérenlos. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. A veces Dios va a poner personas para formar tu corazón. Yo siempre cuento este testimonio, ya ni me acuerdo si lo conté aquí, pero siempre lo cuento. ¿Sabes por qué? Porque todos los que hemos servido nos ha tocado momentos complejos en esto. Recuerdo hace muchos años atrás en Guatemala, el pastor siempre me vio con amor y siempre quiso que yo creciera en todo. Y me recuerdo que en una reunión el pastor se tuvo que ir de viaje y dijo, yo quiero que Mauricio predique el domingo. Y lo avisó ahí, yo estaba ahí, por ende yo me preparé full. Y llegó el domingo, yo bien, decimos en Chile, bien pinteado. Impecable. Me tocaba exponer la palabra, me preparé toda la semana. Y cuando me tocó predicar, ya estaba listo, preparado. Se acerca el anciano que había quedado a cargo de la iglesia y me dice, hermano Mauricio, siento en mi corazón que no es usted el que predica hoy. ¿Sí? Es cierto. Y entonces, yo así quedo como que me dio algo aquí. Pero tristeza. ¿Qué tenía que hacer? Solo me sujeté. Fui calladito, yo bien
callado, hermano. Entonces me fui a sentar y pusieron a predicar a una persona improvisada en el momento. Y el anciano me dijo, pero tú predicas la próxima semana. Por lo menos era mi premio de consuelo. Pasó el domingo siguiente, otra pinta, otra corbata, grueso. ¿No le ocurre otra vez al hermano anciano que no era yo el que predicaba, hermano? Haga la prueba, pastor, con alguno de los que están aquí. Miren, ahí sí me puse a llorar de tristeza. Me sentí humillado. Y el pastor había dado la orden. Yo siempre cuento este testimonio porque de alguna forma Dios me hizo pasar por ese escenario o por esa situación para explicarte hoy que muchas veces nosotros vamos a experimentar injusticia, pero a veces Dios la permite para probar tu corazón, para formarte. Pero ¿qué hace uno normalmente cuando algo no sale como tú querías? Pastor, ahora mismo quiero una reunión. Yo quiero decir las cosas como son. Porque hay gente que se así, ¿va? ¡Pam! Tiran. Pero déjame explicarte. Una de las cosas que nosotros debemos aprender, porque es algo que se aprende, es a protegernos, es a cuidarnos. ¿Van a ocurrir cosas injustas? Sí. Te dijeron que en tal actividad tú dirigías, pero después cambiaron de opinión y le tocó a otro dirigir. Probablemente te ha tocado vivir eso. Probablemente te va a tocar experimentar dentro de la obra situaciones que no parecen ser muy justas, pero son necesarias para pulir tu carácter, para pulir tu corazón. Ahora te quiero decir esto. Si la injusticia persiste, Dios va a hacer justicia por ti. Eso es así. Eso es así. Pero hay bendición, mis queridos jóvenes, en ver la autoridad de las personas delegadas. Hay bendición en eso. Te están formando. Y de alguna manera nosotros debemos aprender a ser cuidadosos y en lugar de darle cabida a los chacales, ser cazador de ellos. Porque anhelamos que la obra siga creciendo. ¿Alguien dice amén? Verso 8. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí. O sea, un chacal anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando dónde entrar, buscando cuál es la brecha para poder entrar y destruir el viñedo precioso que Dios está provocando que crezca y eche flor. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 10 verso 12, el que crea estar firme, tenga cuidado, no sea que callar. Tal vez esta enseñanza no es común, pero es una advertencia.
para una iglesia que tiene el deseo de estar bajo el diseño de Dios. Siempre he creído que esta es una congregación de bendición. Aquí hay gente fiel, hay gente linda, gente tremenda, y que sé que el Señor los está usando, los ha usado, los está usando y los usará para bendición de la Romana y todo este territorio. Pero es importante que cuidemos las brechas, las puertas abiertas, que destruyamos toda intención de las tinieblas. ¿Alguien dice amén? Ando buscando al pianista para que me apoye. Se me escapó. Yo pensé que se me había escapado. Acércate por aquí, hermano, para que oremos esta noche y le pidamos a Dios, porque pudiera ser que alguien no esté pasando por un buen momento. Pudiera ser. El pastor no me ha dicho nada, pero pudiera ser que alguien aquí había pensado en dejar su privilegio por un malentendido. Porque a lo mejor ha visto situaciones injustas. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte, lo mejor está a punto de comenzar. A punto. Y ahora es que la cosa se pone buena. La viña está echando flor. Lo que han sembrado con lágrimas, lo cosecharán con alegría. Hay enemigos y hay oposición. Dios lo dijo desde el principio. Pero qué importante es aprender a entregarle al Señor ese sentimiento, esa emoción, esa molestia, tal vez justificado, tal vez. Pero Dios nos enseña algo. Él es nuestra justicia. Y hay cosas que uno tiene que renunciar a ellas. No pelees más. Deja que el Señor se levante a tu favor, para que entonces no seas alguien, no seamos de los que abren brechas para chacales. Más bien, seamos cazadores de chacales. ¿Alguien dice amén? Esto se está poniendo bueno. Por eso que Dios tome autoridad sobre esta congregación, sobre los líderes, sobre todos los servidores. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y quiero animar a todos los servidores esta noche, todos los servidores. Denme por favor la oportunidad, denme el privilegio de orar por todos los que sirven en esta iglesia. Yo sé que son la mayoría, pero podríamos hacer algo. Denme el privilegio de orar por todos los que sirven en esta iglesia en las diferentes áreas. Pudieran venir aquí al frente para orar por ustedes y bendecirlos, para que el Señor renueve sus fuerzas, para que el Señor quite toda carga, para que el Señor arranque toda emoción, todo sentimiento,
toda situación que proba, eso es, vengan por aquí adelante, ocupen todos los espacios. No los estoy llamando para algo malo o por algo mal. Miren el tremendo grupo de servidores que esta congregación tiene. Vengan todos los servidores. Siempre es importante orar por ustedes, cubrirlos, porque ustedes son los que van al frente, porque van a ver cosas injustas, cosas complejas. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a seguir avanzando en esta obra gloriosa? Si puede hacerlo, levante sus manos ahí donde está y dígale: Padre, aquí estoy delante de ti. Tienes que renunciar a algo. Este es un buen momento para hacerlo. ¿Quieres renunciar a una carga, a una angustia, algo que te ha afectado? El Señor está aquí y Él está aquí para fortalecer los pilares de esta congregación. Y todos mis hermanos que están en su lugar, por favor ayúdenme a orar por todo este cuerpo de servidores, porque es la connotación que el Señor ha dado esta noche. Aquí hay gente que se ha desgastado por la obra. Me consta, los he visto. He visto su apoyo, su trabajo. Pero a veces también vienen situaciones que nos hacen dudar. Vienen situaciones que nos agotan. Tantos años que serví en el ministerio de alabanza. El ministerio de alabanza siempre es un ministerio tan atacado, porque se dan cosas, se abren puertas. Yo vengo como un enviado esta noche para fortalecer desde el pastor de esta congregación, con sus ancianos, con los servidores, para que se levanten y se vuelvan cazadores de chacales. Irracaprabashtarrabrabando, irracambrabastarrabrababastorobro, irracambrababastobrorobosto, irrararabababasto, irracambrababastorobrondo, irramastarrabrabasto. Irrararabastarrabrababasto. Renueva tus fuerzas. Renueva tus fuerzas. Entrega esa carga. Entrégala. Domínalo. Toma autoridad. Hoy tus fuerzas una vez más se renuevan. La viña está floreciendo, está creciendo. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que me hacen
ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz. Dígalo, que yo me entrego a ti y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Oh, levante su voz en adoración. Adoramos tu nombre, levantamos tu nombre. Adórele, 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 adórele. Exaltamos tu nombre. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Oh, esa es la clave. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar. ¿Para qué? Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voz. ¡Qué maravilla! Eso es a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Dígaselo con todo su corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. A ti, oh Rey, todo lo que sois, todo cuanto
cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar. Llénate, llénate, llénate. La última vez. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Quiero agradarte, quiero honrarte. Oh, todo cuanto tengo es tuyo. Irararabas, tararabandorororo. Irararabandararababas, sorororo. Irababas, tararabandararababasto. Irararabandarabasto. Irarabais, tararabandoro. Irarabandor, irabasta, irararandarabastoro. Iraraba, irororoborobo. Abre tus labios y adórale, adórale. Eso es un deleite, es una iglesia que adora. Brotarán ríos de agua viva, ríos, ríos. Oh. Y arrabando brobos torobo. En esta hora, todo principado, toda potestad que se ha levantado contra esta iglesia, con la autoridad que tu palabra me da, ahora mismo es atado. Toda división en esta hora queda rota en este equipo de líderes. Se levanta una iglesia que te cree. Se levanta una iglesia que te sirve con amor. Se levanta una iglesia que quiere honrarte. Una iglesia que quiere provocar que tú desciendas. Toda confusión, todo malentendido, toda falta de perdón, en el nombre de Jesús es atado esta noche. Para que esta iglesia se levante como un campeón. Que su crecimiento sea sin límite, que las estacas sean ensanchadas. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, toda cosa extraña que se ha levantado en tu contra, en tu casa, contra los tuyos, son rotas, son en esta noche sujetas por el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo desánimo, toda depresión, todo sentimiento contrario a la pasión, al deseo de servir a Cristo, al que está sentado. Terminemos.
Terminemos esta noche exaltando su nombre. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el